Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Be My Turbo. Tai se dejó caer en la silla, atónito ante esa inesperada revelación. Llevaba tiempo sospechando que algo sucedía entre Sor y Jun. La forma en la cual se habían vuelto cercanos parecía muy extraño. No le importaba que a Jun le gustaran las personas de su mismo género. Lo que le inquietaba era la persona involucrada. Sor, su amigo, que siempre había mantenido la calma sin comprometerse con nadie, porque odiaba ser atado. Sor, que era directo, sin un solo rasgo romántico en él. Y lo más importante, Sor tenía una regla muy firme: no le gustaban los jóvenes. Pero con Jun, el mismo chico que Sor decía que no soportaba, al cual llamaba pesado, el que siempre quería alejar de su lado, ahora dicen que estaban saliendo en secreto. Tai no tenía ni idea. Ahora él y Win estaban sentados allí aturdidos como dos personas con resaca, perdidos en sus pensamientos, tratando de entender cómo había sucedido algo entre ellos dos. Jun estaba despierto. Al despertar tomó su teléfono, pero la batería de su celular se había acabado. Tomó prestado el cargador de Win y esperó que cargara. En cuanto lo hizo, apareció una notificación. Policía había enviado un mensaje diciendo que llevaría a su padre al médico. Era una revisión programada por un problema de salud. Además de eso, también John, quien le había llamado varias veces, tanto por line, le había enviado mensajes preguntándole cómo se encontraba. Probablemente le sorprendió la furia de Sor. Estoy bien, John. Estoy en la casa de Win, respondió. Gia tenía un mal presentimiento sobre todo. Sor parecía muy enojado. Debe preocuparse mucho por ti. John soltó una risa. Él preocupado por mí, ni hablar, dijo para él mismo. Lo más probable es que Sor solo le preocupara que durmiera con otra persona, mientras aún tenía ese ridículo acuerdo de clases. No te preocupes, Gia, todo está bien. Voy a vivir con mi amigo, dijo. Dijiste que no era nada, pero ahora te mudas. Solo por consideración, la conversación fue una mentira. Lo bueno de los mensajes era que no había voz. Si no, se hubiera enterado de que John estaba un poco deprimido. Tras terminar de charlar, John abrió otro mensaje. La última persona a la cual quería ver en ese momento. Solo había enviado un mensaje diciendo que iría a verlo a casa de Tai esa noche. No vengas, no quiero verte, le dijo. En cuanto envió la respuesta, Jun dejó el teléfono y se fue al baño. Ni siquiera se había duchado la noche anterior. Mientras se duchaba, oyó el sonido de la puerta. Probablemente era Win. Ya eran más de las 8 de la mañana y obviamente se había tomado el día libre. Win, ¿me prestas tu ropa?, gritó el joven al dueño de la habitación. Poco después terminó de duchar y salió del baño, solo para descubrir que no era Win quien lo esperaba. Hola, Tai. Una sola mirada al rostro de Tai bastó para que Jun entendiera todo. No era de extrañar, Win no había permanecido callado al respecto. Después de todo lo que había sucedido anoche entre él y Sor, había sido algo muy brutal. Jun terminó de vestirse con la ropa de Win. Tai estaba en el balcón hablando por teléfono con una expresión tensa. Un momento después terminó la llamada y entró a la habitación. Tai se acercó y alborotó el cabello de ese joven y le dio un abrazo. Jun le devolvió el abrazo, haciendo que él también se sintiera reconfortado. Quiero preguntarte algo, ¿me vas a responder?, le dijo. ¿Ahora mismo me preguntarás? Si es posible, sí, antes de que Sor llegue hacia aquí. Tai dejó escapar un suspiro. Él viene directo a casa. Estaba completamente desconcentrado en el trabajo. Kun Tune ya lo ha regañado. Chan intenta contenerlo, pero no sé cuánto tiempo podrá entretenerlo. Necesito hablar contigo antes de tener que lidiar con él. Al pensar en la impaciencia de Sor, Tai no pudo evitar suspirar de nuevo. En la escuela Sor siempre había sido impulsivo, incluso imprudente. Era el tipo de chico directo, intenso y con una determinación feroz. Tai conoció a Chan y a Sor en la universidad. Fue más tarde cuando descubrió que solo se habían conocido durante la orientación para estudiantes de primer año. Se habían convertido en verdaderos amigos incondicionales, hermanos. Tai nunca imaginó encontrar ese tipo de amistad en toda su vida. Claro, su tiempo juntos no había sido del todo tranquilo en la época universitaria. Había ocasiones en las cuales se había metido en problemas, principalmente por la imprudencia de Sor. Siempre cuando estaban en problemas, Tai era quien los sacaba de apuros. Era la persona más centrada de todo el grupo de tres. Jun permaneció en silencio y Tai no lo presionó para que respondiera. Estaba dispuesto a darle tiempo para que reflexionara. Debido a su cariño por Jun lo trataba así.
Por favor, no te enojes conmigo, dijo finalmente Jung, después de permanecer en silencio. ¿Por qué crees que me enojaría contigo?, preguntó Tai. Porque eres el hermano mayor más cercano que tengo. La respuesta de Jung hizo sonreír a Tai. Entonces no me voy a enojar. ¿Y por qué no? Porque Jung, tú eres mi hermano pequeño, respondió. Me gusta Sor, confesó finalmente Jung con las mejillas sonrojadas. Habían pasado 10 minutos, armándose de valor para decir sus palabras. Miró a Tai anticipando su reacción, pero él simplemente asintió. Pero a Pisor no le gustó. Jung se rió amargamente de sí mismo antes de continuar. La razón por la cual Sor y yo discutimos era porque su comportamiento me hacía pensar que estaba celoso. No entendía por qué lo hacía, pero en el fondo también deseaba que él me quisiera un poco, no solo porque siguiera tus órdenes. Quería que estuviera celoso porque me quería, aunque fuera un poco. Pero no era así en absoluto y por eso no entiendo qué quiere realmente Pisor. Es un cobarde, demasiado asustado para admitir que le gusta a alguien que una vez juró no querer. Se está atragantando con sus propias palabras y teme quedar mal, porque dejó tan claro que jamás le gustaría a Jung, respondió Tai en su mente sin dudarlo. Alguien como Sor, terco hasta la médula, ahogado en sus propios prejuicios, nunca aceptaría algo tan fácilmente. Entonces, ¿qué harás, Jung? ¿Seguir adelante? Tai le preguntó. Solo por ver la tristeza en los ojos de Jung era evidente que aún sentía algo profundo por ese joven. Y a juzgar por cómo se sentía, supongo que tengo que hacerlo. Probablemente me mude con Wing ahora. Si no, tendría que ver a Sor todos los días en el trabajo, y así no podré seguir adelante. ¿Estás seguro?, le preguntó Tai. Ya me duele todo. No sé cómo terminé queriendo a una persona como Sor, dijo el joven frustradamente. Si Sor alguna vez quería volver con Jung, no iba a ser fácil. Él mismo había complicado todas las cosas. Si hubiera sido honesto desde el principio, Tai solo se habría enterado después de que ya estuvieran juntos. No en esta ridícula situación donde uno intentaba alejarse, mientras el otro seguía siendo terco para admitir sus propios sentimientos. ¿Qué te parece esto? Tengo un departamento y estará disponible el próximo mes. ¿Por qué no te quedas ahí? Sor sin duda va a venir a buscarte. Eso suena bien, dijo. En cuanto a las prácticas, puedes transferirte a la fábrica y trabajar con Wing. Hablaré con Kuntune para arreglar todo. Llevas casi 2 meses, así que es factible que te cambies a otra área. Así que el plan final entre él y Tai fue este. Él se mudaría al departamento de Tai y continuaría sus prácticas. Tai incluso sugirió que Wing se quedara allí con él, para que pudieran viajar juntos, aunque esta solución inquietaba un poco a Jung. Sabía que esto ayudaría para que siguiera adelante, porque si no tendría que enfrentarse a Sor todos los días, y no habría forma de que pudiera hacerlo. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie BL.